Los obispos estadounidenses han dado su aprobación a la nueva traducción de la Biblia, pero la reacción dista mucho de ser tranquilizadora. Muchos temen que no se trate de una actualización del texto, sino de una alteración de la esencia misma de la fe, cambiando lo que los fieles escucharán en la Iglesia. 780. Pronto se verá si este giro de los acontecimientos supone realmente una desviación doctrinal. Sigan atentos. El asunto es más grave de lo que parece. La noticia lleva días circulando en los círculos más atentos del mundo católico, pero ha pasado casi desapercibida para los canales oficiales, como si alguien tuviera interés en restarle importancia. Se ha confirmado que en Estados Unidos se está preparando una nueva traducción de las Sagradas Escrituras, destinada a convertirse en la referencia para la vida litúrgica y la oración privada de los fieles. No se trata de una simple actualización editorial, sino más bien de un cambio de rumbo que muchos consideran emblemático del clima doctrinal inestable que se está infiltrando en la Iglesia contemporánea. El anuncio llegó con la certeza de quien presenta un hecho consumado, acompañado de la promesa de que el texto futuro será unitario para el culto público y la devoción personal. La nueva traducción recibió la aprobación oficial el 11 de noviembre de 2025, durante la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. En aquella ocasión, los obispos aprobaron la futura Biblia Católica Americana, presentada como el texto que unificará el uso litúrgico, la oración pública y la lectura personal. La decisión fue considerada un paso significativo en el camino de la Iglesia estadounidense hacia una revisión exhaustiva de los textos bíblicos utilizados en las liturgias. De hecho, la impresión generalizada entre los observadores más perspicaces es que esta operación pretende redefinir lo que el pueblo católico escuchará y leerá en los próximos años, con todas las implicaciones morales y teológicas que esto conlleva. No es ningún misterio, de hecho, que la traducción actual haya suscitado objeciones, especialmente en aquellas partes donde la Escritura habla de manera directa e incómoda, y que estas objeciones hayan sido recibidas más con vergüenza que con claridad. Cuando en el pasado se suavizaban o generalizaban deliberadamente ciertos pasajes, se decía que esto se hacía para facilitar la comprensión. Ahora, con la llegada de un texto completamente nuevo, el temor es que esas mismas zonas grises se conviertan en la norma, en lugar de la excepción. Lo que se anunció como una simple actualización técnica corre el riesgo de convertirse en un paso más hacia una reformulación silenciosa de la doctrina percibida. Y esto explica por qué muchos fieles ven la iniciativa con más aprensión que entusiasmo. El asunto está inevitablemente ligado a un precedente que ha causado bastante revuelo en círculos católicos. De hecho, no hace mucho se publicó una versión destinada al estudio privado que, aunque se presentaba como una ayuda para los fieles, había llamado la atención por un detalle que distaba mucho de ser secundario. Algunas referencias morales que habían estado presentes durante siglos en la tradición bíblica se habían transformado en fórmulas vagas, casi modestas, que reemplazaban los pecados bien definidos con la conveniente etiqueta de pecados de la carne. Una operación que, aunque no se declaró abiertamente, parecía hecha a medida para evitar ofender la sensibilidad de quienes hoy sostienen que lo que las Escrituras siempre han condenado fue fruto de un antiguo malentendido. Sin embargo, los textos sagrados, incluso en su lenguaje severo, nunca han dejado lugar a interpretaciones conciliadoras sobre ciertos temas, hasta tal punto que la tradición siempre los ha considerado entre los pecados que claman venganza ante los ojos de Dios. Lo sorprendente es que algunos comentaristas, incluso eclesiásticos, han llegado a afirmar que los autores sagrados estaban equivocados, como si el Apocalipsis pudiera corregirse con las opiniones del momento.
Es en este contexto, ya de por sí tenso, en el que se produce la llegada de la nueva traducción destinada a las liturgias, y quienes conocen este tema delicado comprenden bien por qué la noticia ha causado más alarma que asombro. El riesgo percibido es que lo que una vez se presentó como un experimento para uso privado se convierta ahora en la voz oficial proclamada a los fieles durante la misa, transformando decisiones editoriales controvertidas en verdades aceptadas más allá de cualquier posibilidad de comparación. En una época en la que la confusión doctrinal supera la negación, la idea de que un texto bíblico pueda ser moldeado para evitar lo que resulta inconveniente parece una llamada de atención que muchos no están dispuestos a ignorar. Pero eso no es todo. La situación se ha vuelto aún más delicada tras la confirmación oficial de la votación por la cual los obispos estadounidenses dieron luz verde a la nueva traducción que se proclamará durante la misa. El anuncio se presentó como un paso natural en el camino litúrgico, casi un simple ajuste técnico, pero los resultados de la votación muestran un entusiasmo sorprendente, dada la importancia de la decisión. La decisión fue aclamada como un paso adelante destinado a crear uniformidad entre el texto proclamado durante las celebraciones, el utilizado en la liturgia de las horas y la versión distribuida a los fieles para la oración personal. Si la traducción reflejara una sensibilidad más comprensiva hacia los temas que alimentan los debates morales actuales, entonces lo que se proclame en las parroquias podría imprimir en las conciencias una lectura más matizada del Evangelio, precisamente a través del medio más autorizado, la palabra escuchada en la liturgia. El efecto, en este caso, sería mucho más profundo que un simple cambio léxico, porque lo que se escucha semana tras semana termina moldeando la imaginación religiosa de los fieles más que la catequesis y las admoniciones doctrinales. Por eso el entusiasmo oficial contrasta tan evidentemente con la prudencia de quienes, conociendo la historia reciente de las traducciones, temen que la nueva versión apunte no tanto a la claridad como a neutralizar los puntos más incómodos del Apocalipsis. Es una estrategia que algunos definirían fácilmente como una concesión más al espíritu de la época. Cuando un texto bíblico cambia, no solo cambia la tinta, cambia la percepción de la verdad, la memoria de las generaciones y la forma en que los fieles interpretan lo que sucede en el mundo y en sus propias almas. El lanzamiento de la futura versión americana, previsto para dentro de unos años, no será, por tanto, un acontecimiento marginal, sino un momento destinado a medir la fidelidad de la Iglesia a su herencia. Si el lenguaje elegido conserva el antiguo poder de las Escrituras, será recibido como una obra legítima. Si, por el contrario, se inclina hacia las tendencias culturales, muchos creyentes lo verán como un paso más hacia un cristianismo domesticado, más respetuoso de las sensibilidades modernas que de la verdad revelada. Mientras esperamos poder leer ese texto, solo queda observar con vigilancia y orar para que la Iglesia no pierda el valor de hablar con la voz clara que ha recibido con confianza a lo largo de los siglos. La historia enseña que cuando la palabra se debilita, las almas pagan el precio, pero cuando permanece intacta, se convierte en una llama que ninguna época ha podido extinguir. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.